Bien, amigos, buenas tardes. Vamos a continuar la conversación sobre el tema histórico aquí en nuestra página de Contraargumento TV. Nos acompaña aquí nuevamente Carlos Mayer. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Leonel? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a seguir platicando sobre la batalla de la Angostura. Yo quisiera primero que me platicaras así rápidamente cuál es el contexto y la causa, digamos, que tienen los gringos para venir a invadir México. Bueno, pues recuérdense que en 1836 Santa Anna es capturado en la batalla de San Jacinto y pues lo hacen firmar los tratados de Velasco y retira las tropas mexicanas indebidamente y autoriza hasta cierto punto la autonomía de Texas, ¿no? Que se forma una república independiente y en 1845 se anexan a los Estados Unidos en contra de la voluntad de muchos tejanos, pero lo hacen. Entonces esto ocasiona que México considere un estado de guerra con los Estados Unidos. Y el general Herrera manda al general Gabriel Mariano Paredes de Arrillaga con un ejército a atacar a los invasores estadounidenses que ya habían avanzado hacia Corpus Christi y habían ocupado la franja de territorio que está entre el río Nueces, que para México era la frontera Texas, Río Bravo, que era Coahuila, porque Texas pertenecía al estado de Coahuila. Paredes se subleva, derroca al general Herrera, forma un gobierno y a un príncipe extranjero. Y para esto en Cuba, mientras estaba el general Santa Anna exiliado y varios generales, entre ellos Marianas, dan un cuartelazo ahí en la Ciudadela y le piden que regrese a México. Y en mayo de 1806, el general Torrejón sorprende a un grupo de soldados de caballería de los Estados Unidos, los derrota a varios, captura a algunos, incluido el mayor Seth Thornton, el capitán Seth Thornton, que luego murió, lo canjearon y luego lo matamos aquí en la batalla de Padierna, así que no se salvó de su destino. Y el gobierno del presidente Polk dice que sangre americana fue derramada en territorio americano, que no era cierto porque pues, ese territorio era mexicano, pero bueno, el Congreso le hace caso y se declara el estado de guerra con México. Y el 8 y 9 de mayo de 1846 se combate en Palo Alto y en Resaca de la Palma. En Palo Alto es un empate técnico y en Resaca de la Palma agarran dormido al general Arista y lo derrotan. Que por cierto, don Carlos María de Bustamante en su libro El Nuevo Bernal o Historia de la Invasión de México por los Estados Unidos, habla de que el general Arista le vendía ganado a los invasores. O sea que lo deja muy mal parado. Y luego Arista fue presidente de la República, para que vean las paradojas de nuestra amada historia. Okay, entonces, bueno, los gringos avanzan hacia el sur, capturan Matamoros, luego siguen a Reynosa, atacan Monterrey del 21 al 23 de septiembre de 1846, donde hay unos combates muy intensos, y capturan la ciudad y siguen avanzando hacia el suroeste, toman Saltillo. Mientras tanto, Santa Anna ya regresó a México. Cuando llega a Veracruz, hay una carta del Comodoro Conner al ministro Morrow de los Estados Unidos en el que dice: Santa Anna llegó hoy y le di paso franco. ¿Más traidor lo quieren? Dicen por ahí que un enviado del presidente Polk, el coronel Atocha, un español, fue a hablar con Santa Anna a La Habana y le ofreció $1 millón en oro por hacer como que peleaba y como que ganaba y como que perdía, y pues no lo dudo. Entonces Santa Anna pues organiza un ejército y se va a San Luis Potosí, a donde estaba el grueso del ejército mexicano que había peleado en Monterrey, y decide ir a atacar a los invasores a Saltillo. Entonces cruza desde San Luis Potosí hasta Saltillo, y esa es la batalla, la imagen que estamos viendo de un
artista alemán Carlos Nebel. Son 12 litografías en donde narra todas las batallas o la mayor parte de las batallas que hubo en la guerra contra los Estados Unidos. Palo Alto, Monterrey, La Angostura, que es la tercera, luego el desembarco en Veracruz, luego la de Cerro Gordo, y luego las del Valle de México, que son Padierna, Churubusco, el Molino del Rey y la Casamata, el Castillo de Chapultepec, y al final la entrada de las tropas de los Estados Unidos al Zócalo de la Ciudad de México. Carlos Nebel era alemán, y en 1851 George Wilkins Kendall, que fue el primer corresponsal de guerra de que se tiene noticia, le dio el encargo de pintar las 12 litografías de la guerra entre México y Estados Unidos. La ventaja de Nebel es que ya había venido a México tiempo atrás, inclusive no sé si muchos de nosotros que tenemos cierta edad, somos jóvenes más grandes, recordamos que hay un billete de 10 pesos en el que se ve una vista de la ciudad de Guanajuato, que vienen bajando en un camino. Pues esa vista la pintó Carlos Nebel, y él había pintado un cuadro sobre el Zócalo de la Ciudad de México y utiliza esa misma pintura para poner al ejército de los Estados Unidos entrando al centro de México. Okay, entonces Santana... ¿Mande? A ver si me permite, entonces, el tema inicia un poco haciendo recuento de lo que has dicho, primero por el tema de que los norteamericanos, bueno, que algunos se independizaron de Texas, después hubo una revuelta, unos cocolazos, digamos así, y los Estados Unidos dicen que los atacaron en tierra norteamericana, y entonces se vienen hacia México, sí, se vienen hacia México a combatir, y entonces se encuentran que el asunto es con que Santana viene desde Cuba, arregla el ejército y se pone listo al combate. Aquí estamos viendo una foto del dibujo del general Santana. ¿Cómo estuvo esta batalla? ¿En qué parte fue? ¿Fue en Saltillo? Sí, la batalla de la Angostura es al sur de Saltillo, en un sitio que es precisamente una especie de paso estrecho entre la Sierra de Zapalinamé, que está al sur de Saltillo, rumbo a Matehuala, y la misma ciudad. Y es un combate muy intenso. Es ahí está Santana, Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez Lebrón, así se llamaba. Dice la crónica por ahí que el ejército de Estados Unidos se atrinchera ahí en la Angostura, mientras Santana exactamente y se acercan con los gringos, dicen que 16,000 hombres, al parecer eran 9,000. Todo parecía que iba a ser una cuenta batalla como terminó siendo. Cuéntanos cómo fue la batalla en términos estratégicos. Bueno, el ejército mexicano venía desde San Luis Potosí, luego llegan a Matehuala y de ahí se van a Saltillo, que son casi 400 kilómetros de desierto. No, yo ya he recorrido el camino ahora en auto, pero imagínate, era invierno en febrero, los desiertos de día son ardientes y de noche son congelados, y había en lugares donde nevaba, estaba lloviendo, no tenían uniformes adecuados, no había sistema de sanidad bien, y de 20,000 hombres con el que empieza el ejército en San Luis, llegan a esa la caballería mexicana, los coraceros, perdón, los lanceros mexicanos, los coraceros. El ejército mexicano usaba mucho caballería, pero usaban lanceros, coraceros, húsares y dragones. Los dragones es infantería montada y los otros son unidades de élite montadas. Los soldados de los Estados Unidos no tenían ese tipo de tropas, solo tenían dragones e infantería montada, porque ellos se basaban en su propia caballería, y la nuestra se basaba en la española, la francesa y la inglesa. Les tenían pánico a los lanceros mexicanos, por cierto. Entonces, digamos, Carlos, que técnicamente, digamos, hombre por hombre, ¿era mejor preparado, estaba mejor armado el soldado mexicano? No, los soldados de los Estados Unidos, los rifles eran mucho más modernos. Los rifles de los mexicanos eran rifles de desecho de las guerras napoleónicas. Muchos estallaban a la hora de disparar. Estaban mal, usaban pólvora negra, que era más fácilmente que se echara a perder.
el alcance de los cañones mexicanos era menor, ellos no tenían caballería volante, artillería volante, o sea, los gringos traían artillería no muy pesada, que la podían mover rápidamente con sus caballos, y los mexicanos tenían artillería más pesada o de sitio, que eran muy difíciles de mover, y pues los rifles eran pues, muy malos, ellos eran muy modernos. Nosotros no teníamos muchas fábricas de armamento y ellos sí. La oficialía de ellos estaba muy bien preparada. La de nosotros, pues apenas, el Colegio Militar nació en 1822, West Point nació en 1700 y tantos, entonces ya tenían mucha más experiencia y habían creado fábricas de armas, arsenales, y nosotros casi no teníamos armamento moderno, dijera. Entonces estábamos mal entonces armados. Lo diríamos que que sí es que nuestra caballería era inmensamente superior a la de ellos. era Acuérdense que era un siempre hemos ejército, sido muy buenos jinetes. era un ejército ágil contra un ejército, digamos, obeso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo fue la batalla entonces? Y además, ellos eran voluntarios y aquí eran de leva muchos, entonces no eran tan confiables, por desgracia. Esa es la batalla de Monterrey, es una toma de la batalla de Monterrey, también de Carlos Nebel. Ahí se ve la sierra de la Triada que le dicen. Del otro lado está el Cerro de la Silla. Esta batalla fue del 21 al 23 de septiembre de 1846. Es decir, Fue previa a previo. la batalla de la Angostura. Ok, entonces ahora sí, hablemos de la batalla en términos, ¿qué fue lo que pasó? Se atrincheraron los norteamericanos, llegó Santana y Entonces, cómo estuvieron. sí, los norteamericanos se atrincheraron en la Angostura, en las alturas. El campo de batalla está prácticamente igual que hace 174 años. Hace un rato estuvieron ahí en Saltillo haciendo un homenaje. Cada año lo hacen. Yo he ido 2 veces allá a dar unas pláticas y a conocer el sitio. Y los mexicanos venían del sur, tuvieron que cruzar una serie de acantilados y una zona terriblemente difícil para combatir, con guaraches, descalzos, sin haber descansado, y en la mañana del 22 de febrero empiezan a llegar los mexicanos y empiezan los combates. Santana se da cuenta de que esta es la angostura, la sierra de Zapalinamé, la ven ustedes al fondo a la izquierda, y hasta el fondo, allá hasta muy lejos, se ve un cerro muy triangular, un cono, y ahí estaba la Hacienda de la Encarnación, donde había 10 kilómetros de Saltillo, donde se habían detenido y ahí iba a ser la batalla, pero al general Taylor le dicen, no, mejor combata acá atrás, porque allá junto al cerro, en la Hacienda de la Encarnación, es plano y puede actuar fácilmente su caballería y vamos a sufrir mucho. Entonces se retira hacia el Saltillo y fortifica las alturas. Entonces los mexicanos tratan de, si se fijan hacia la izquierda, allá al fondo, se ve una nube de polvo, que es donde está la loma de Arista, que los mexicanos tratan de tomarla y lo logran para dominar el ejército de los Estados Unidos, que estaba más hacia el norte, y hay un combate muy intenso y se logra capturar esa loma. Y el ejército de los Estados Unidos tenía su cuartel general en la hacienda de Buenavista, que ahora es la sede de la Universidad Narro de Coahuila, que es un lugar precioso. Los que vayan alguna vez a Saltillo, vayan a conocer. Es un lugar muy bonito y ahí estaba el cuartel general de Taylor. Y por eso los estadounidenses le llaman la batalla de Buenavista y nosotros la de la Angostura. La caballería mexicana al mando del general Andrade, el coronel Andrade, de Juan Luyando, del coronel Manuel Goitián, atacan a los gringos y hacen huir a 2 regimientos de los Estados Unidos y que tienen que irse a refugiar a la hacienda de Buenavista, y los persiguen, pero no tienen apoyo de la infantería y no pueden tomar la hacienda y tienen que dar toda la vuelta, o sea, rodear todo y regresar a las filas mexicanas. Abajo a la derecha se alcanza a ver un camino, no sé si se ve trazado, aquí a la derecha, y un poquito más atrás, ahí están todas
los barrancos que tuvieron que cruzar los soldados mexicanos. Como ven, los soldados de Estados Unidos estaban arriba y es muy difícil en un combate. Los combates son mejor en planicie que en una posición elevada, porque es mucho más difícil tomar una fortificación arriba, empezando a atacar desde abajo. Preguntémosle a los franceses en Puebla, que asaltan los cerros del Oeste de Guadalupe y son rechazados. Aquí también los mexicanos a viva fuerza combaten el día 22, toman la Loma de Arista, hacen huir a parte del ejército americano, no logran tomar la hacienda de Buenavista, pero ponen en predicamento a Taylor. Anochece y al otro día del 23 vuelve a haber combates muy intensos y los mexicanos comandados por Santana se lanzan por el centro y son rechazados, siguen los combates y poco a poco empiezan a hacer retroceder a los estadounidenses, apoyados por las tropas de Arista, que estaban de Arista de Ampudia, que estaban en la loma de Ampudia precisamente, y los empiezan a acercar del lado izquierdo y del centro y los empiezan a echar hacia atrás rumbo a la hacienda de Buenavista y a la ciudad de Saltillo. Y hay un aguacero, se suspende un rato el combate, se vuelve a iniciar el combate y en la tarde pues, se suspende el combate y Santana en la noche del 23 decide abandonar el campo de batalla, dice que porque se había enterado que en la Ciudad de México había un problema. Y efectivamente estaba la Rebelión de los polcos. la revuelta de los polcos. Pero, ¿cómo se enteró Santana? Si no había palomas mensajeras, ni telégrafo, ni internet, ni nada. Se supone que él estaba en conocimiento de que se iba a organizar un intento de golpe de Estado en la Ciudad de México contra Gómez Farías, apoyado por la iglesia, aunque me regañen los curas, ni modo, era así, es cierto, y ayudado por espías de los Estados Unidos. Y eso también afecta cuando desembarcan los gringos en Veracruz, que el combate en la Ciudad de México está entre las tropas leales al gobierno y los batallones de la Guardia Nacional, los polcos, y hace que no se mande ayuda a Veracruz y la ciudad de Veracruz cae en poder de los norteamericanos, de los estadounidenses. Entonces Santana decide abandonar el campo de batalla cuando ya estaba a punto de vencer. Ahí en la artillería mexicana combaten, al mando el coronel Alvarado, combate los voluntarios extranjeros de las compañías del San Patricio, que eran irlandeses, ingleses, prusianos, un polaco, un francés, escoceses que se habían pasado del lado de los Estados Unidos al lado mexicano, porque muchos de ellos, la mayoría eran católicos, los trataban muy mal los oficiales protestantes, igual que los habían tratado los ingleses en Irlanda, que los tienen sojuzgados 900 años, que por cierto este año se cumplen 100 años de la independencia de Irlanda, en 1921, y combaten como tropa de artillería y logran destruir una batería de campaña del ejército de los Estados Unidos y capturar 2 cañones. Fue la primera vez que el ejército de los Estados Unidos perdía una batería de campaña en combate y se la trajeron a México los soldados mexicanos y aquí la recuperan los gringos en la batalla de Padierna y se la llevaron a Estados Unidos con un letrero que decía Lost with honor, recovered with glory, perdida con honor y recuperada con gloria. Y los patricios nos ayudan al combate y Santana, como les digo, ya decide la retirada. Muchos generales se niegan, inclusive lo acusan de cobardía, tiene que someter a consejos de guerra a algún general de la caballería y se retira y abandona el campo de batalla. Dice que aquí en México hace un gran festejo, dice que los derrotó, que capturó 2 cañones, una fragua, 3 banderas y no sé qué, pero realmente el que queda dueño del campo de batalla pues es el que se considera vencedor, que fue Taylor, que estaba muy espantado y ya estaba dispuesto a retirarse a Saltillo y luego hacia Monterrey, porque ya lo habían pues, prácticamente vapuleado. Es más, hay una nota que dice que uno de sus oficiales fue a decirle, mi general, nos han fueteado. Dice, sí, ya lo sé, no necesita recordármelo, de tantas bajas que habían tenido.
un oficial de él, el general Wool, comenta en sus memorias, si no hubiera sido por nuestra artillería, no hubiéramos durado 1 hora. O sea, las tropas mexicanas pelearon bien, lo malo fue su jefe, ¿no? Que era un traidor, porque aunque lo defiendan muchos, pero pues es un traidor. Ya veremos alguna vez que hablemos de Cerro Gordo y de otras batallas, como Santana echó a perder todo por su ambición, ¿no? Carlos, una pregunta. En esta batalla, digamos, un poco salió tablas, por llamarlo de algún modo, los muertos en uno y otro bando, eso por un lado. Segundo, el ejército mexicano había tenido desplazamientos muy largos y muy fuertes. No tenía ni grandes municiones, ni gran armamento, pero tampoco mucho alimento, tampoco había estado descansado. Es decir, era un No, ejército. ni tenía servicio de intendencia, ni el servicio de sanidad servía. O sea, tuvieron que abandonar a los heridos, que los atendieron luego en la Catedral de Saltillo, a heridos tanto del ejército estadounidense como del mexicano. Eso lo sé porque fui a Saltillo y ahí me comentaron muchas cosas que yo no sabía. Y pues sí, venían sin comer, les daban pinole y algo de tortillas para el viaje, casi no habían comido carne, venían con descalzos muchos, con guaraches, y pese a todo lograron echar para atrás al ejército invasor, que estaba muy bien pertrechado. Hay algunas Se narraciones. tuvieron más de 1,000 bajas entre muertos y heridos, y 1,800 dispersos, y ellos tuvieron casi 500 bajas. Y pues, si se hubiera, el hubiera no existe, pero si se hubiera ganado la batalla, hubiera sido una situación muy terrible para los Estados Unidos, porque hubieran perdido a su ejército, a muchísimos prisioneros, a su artillería, a sus armas, y a un general muy afamado, a Zacharias Taylor, que a la larga fue presidente de los Estados Unidos, y afortunadamente se murió al año de ser presidente, pues dicen que el cargo. Y Oye, pero no se pudo, ¿no? una pregunta un poco saliéndonos de lo militar hacia lo político. Este Taylor que decías tú hizo la campaña militar, pero tenía ya en su mente ser presidente. Sí, Es decir, sí, él quería ser presidente. permíteme, era parte, digamos, de su estrategia política. Y en esa estrategia política Exactamente. juega Washington también, o la capital de Estados Unidos, como en México jugó la de los polcos con el pretexto para que Santana se regresara. Un poco platícame, ¿qué pasaba en la política de Estados Unidos y cuál era el elemento que en la guerra le ayudaba a un grupo o no le ayudaba a un grupo político de Estados Unidos? Lo que pasa es que Polk, como dijo la mentira esa de que sangre americana había sido derramada en suelo americano, no es cierto. Entonces muchos de los políticos de allá no querían la guerra con México, incluido Abraham Lincoln, Henry Clay, que por cierto, Henry Clay, un senador, su hijo murió en la batalla de la Angostura. Y otros políticos tampoco deseaban la guerra con México. Acuérdate que la guerra, hay un libro que se llama Gone for Souls, vinieron a ser soldados, de Michael Shara, en la que narra una plática entre el general Scott y el capitán Lee, que luego fue jefe de los soldados de la Confederación, y le dice, ¿sabe qué? This is a land grab, esto es un trato de tierras. Aquí los políticos quieren tierras, quieren más tierras para sus esclavos. Y acuérdate que Texas se hizo un estado esclavista y peleó luego del lado de la Confederación. El norte no quería esclavos y no estaba tan de acuerdo con la guerra contra México, pero Polk era sureño y él sí quería más tierras para hacer más esclavos, más territorio para los esclavos. Ese era el asunto político allá. Ahora, el general Taylor era rival del general Winfield Scott, que fue el otro militar que conquistó la Ciudad de México. Pero Taylor más hábilmente, como él tuvo la gran ventaja de que después de la Angostura ya no combatió, se regresó a Estados Unidos, pudo hacer más contactos políticos que Scott, que se permaneció aquí en México hasta fines de 1847. Y eso le valió para alcanzar ser presidente de los Estados Unidos.
que Bien. luego se muere de neumonía siendo presidente. Una Rápido, no duró más de un año. Una pregunta en relación a la política y este tema. Decías tú que Lincoln, entre otros, no estaba de acuerdo. ¿Lincoln qué papel jugaba? Exactamente. ¿Lincoln qué papel jugaba en ese momento? ¿Era el presidente Era de Estados Unidos? diputado, Ok, era un diputado. ahora una pregunta. ¿No crees que hizo falta también la parte diplomática del lado mexicano? Es decir, si yo sé que hay elementos importantes de la política de Estados Unidos que no están de acuerdo en atacar a México, pues también se puede hacer una embestida diplomática para intentar meterle ruido dentro de los Estados Unidos. Me pareciera que esa estrategia no fue utilizada y que pudo haber dado ciertos resultados. Pues no, lo que pasa es que ellos volvieron a insistir en comprarnos territorio y los mexicanos los rechazamos. Y Polk hizo su campaña para presidente insistiendo en que él quería más tierras, ¿no? O sea, a costa de nosotros. Y ellos siempre, desde que vino Humboldt en 1803 aquí a América y regresó a Europa, pasó por Washington y ahí lo detuvieron y le pidieron que si les daba la oportunidad de copiar los datos que tenía Humboldt. Humboldt hizo un estudio maravilloso sobre México. Lo pueden ver, hay un libro de Porrúa, valga el comercial, Ensayo político sobre la Nueva España. Es un libraco, pero si lo leen van a ver qué hombre tan inteligente, o sea, qué brillantez de la descripción que hace de México y de todas las riquezas que había. Entonces eso les motivó a los estadounidenses para ver hacia el oeste, ¿no? Ya habían Lewis y Clark hecho una expedición que cruzó desde el centro de lo que era Estados Unidos hasta el Pacífico, ayudados por una guía india, y ellos se dieron cuenta de la magnitud del territorio, de todo lo que había ahí. Y acuérdate que empezaron con 13 colonias, luego le compraron a España Florida, luego le compraron a Francia Luisiana, luego se quedaron con Texas, luego empezaron a avanzar por el norte, por los territorios indios, y luego pues, se fueron sobre los territorios que eran mexicanos. O sea que son los estados actuales de Arizona, California, Nuevo México, Nevada, Utah, parte de Montana y de Wyoming. Es un territorio inmenso. Cabe casi toda Europa, si los metemos a los países de Europa, casi toda Europa, salvo Rusia, cabe en ese terreno. De ellos, y estaba despoblado, había que 100,000 mexicanos, 50 millones de búfalos, como 3 millones de indígenas salvajes, que por cierto, hubiera sido una buena idea que los mexicanos hubieran azuzado a las tribus en contra de los gringos, porque los indios eran hermanos de raza, o sea, eran indios también, como muchos de aquí de México, nada más que no eran tan civilizados, pero pues, tenían sus tribus y sus costumbres, y ya ves que para los ingleses, luego para los estadounidenses, el mejor indio era el indio muerto, y no se supo aprovechar eso para que nos ayudaran a defendernos contra los invasores. Los que sí pelearon contra los invasores en Nuevo México fueron los indios Pueblo, que por cierto colgaron a varios de ellos por haber luchado en contra de los invasores. O sea, te mataron por defender a tu patria. Terrible. Sí, claro, entonces podríamos decir que la parte militar, digamos, fue bien hecha en lo que cabe, pero al momento de las decisiones se retiró por una decisión política. Y en la parte estratégica global de la guerra, México no fue capaz de usar otros elementos, como ya decía yo, el buscar apoyos en los políticos norteamericanos que no querían la invasión, y como tú dices, azuzar de alguna manera a los rebeldes, en este caso indígenas, indios de Estados Unidos, que pudieron haber ayudado a cambiar las cosas. Pero bueno, el hubiera, bien dices, no existe, la historia está dada. ¿Qué sucedió después de que pasa esto? ¿Qué pasa en Saltillo? ¿Y qué pasa en la Ciudad de México? ¿Y cómo se termina, digamos, el capítulo de la batalla de la Angostura? Bueno, queda la ciudad de Saltillo en poder de los estadounidenses hasta que se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, y los invasores se dan cuenta que por el norte la invasión a México va a ser muy difícil. Pues el desierto, o sea, de Saltillo a Matehuala, 350 kilómetros de desierto,
espantoso, ¿no? Y las líneas de comunicación, pues iba a ser muy difícil mantenerlas libres, ya había guerrillas y pues les iban a estar pegando a cada rato. Entonces deciden invadir México por Veracruz, siguiendo la ruta de Hernán Cortés. Santana ordena que se abandone Tampico, traición, porque Tampico era un sitio muy importante para defender el norte de México, el noreste de México, y ahí los gringos ocupan la ciudad sin combatir. De ahí se van a Veracruz, desembarcan en marzo de 1847, mientras aquí en la Ciudad de México están los polcos, no mandan ayuda a Veracruz, cae la ciudad después de haber sido bombardeada durante 5 días, empiezan a avanzar los gringos hacia el centro del país. Santana llega a la Ciudad de México, organiza otro ejército, se va a atacar a los invasores hacia Veracruz, y llega y se fortifica en Cerro Gordo. Los ingenieros mexicanos, Robles Pezuela y el coronel Juan Cano, que había estudiado en Francia, era un hombre muy preparado, yucateco, por cierto, antepasado de mis hijos. Le dice, mi general, combata en Corral Falso, porque ahí es plano, hay un río atrás y, y la caballería puede maniobrar bien. Y ya ve que estos changos les tienen miedo a nuestros lanceros. Y Santana dice, no, pues yo soy jarocho, yo nací en Jalapa, yo conozco muy bien la zona. Nos fortificamos en Cerro Gordo. Y se fortifica ahí en Cerro Gordo. Y hay 2 cerros, el de la Atalaya y el Telégrafo. Entonces deja libre el cerro del Telégrafo, los gringos lo capturan y nos flanquean. Para esto ya le había dicho Cano a Santana que había que fortificar, y dice, no hay que hacerlo. Y le dice un oficial a Santana, mi general, el coronel Cano subió 2 cañones al Telégrafo. ¿Y por qué? ¿Quién le dijo que lo haga? Que los bajen. Nos flanquean y nos derrotan. Entonces se pierde ahí combate el batallón de San Patricio también, se pierden todos los papeles, hasta la pata de Santana, la pierna postiza de Santana, porque acuérdense que los franceses le volaron una en Veracruz en 1838, que por cierto la tienen ahí en Estados Unidos en algún museo, y pierde la batalla y se retira hacia la Ciudad de México. Se fortifica, son unas figuras de unos soldados mexicanos, un abanderado. Se fortifica la Ciudad de México, los gringos con toda la calma del mundo avanzan hacia Puebla, después el 9 de agosto, fíjese, desde abril estuvieron peleando en Jalapa casi, hasta el 9 de agosto llegan a la Ciudad de México por lo que es la calzada de Zaragoza. Ahí el coronel Cano había fortificado el Cerro del Peñón, y muy buena fortificación. Este cuate era un ingeniero militar muy preparado. Entonces los invasores ven que es un lugar muy difícil de tomar y le dan la vuelta, se van hacia el sur oeste y llegan hasta el 18 de agosto, o sea, desde el 9 de agosto, 9 días, y no se les atacan por ningún lado. Acuérdense que el Valle de México está en un lugar lleno de lagunas y pantanos y todo, y rodean Chalco, se van por Mexicalcingo y van a dar hasta San Agustín de las Cuevas en Tlalpan el 18 de agosto, y el día 19 combaten con el general Valencia en Padierna. Santana primero lo apoya, pero luego lo deja abandonado por envidia, lo derrotan, se retira el ejército mexicano hacia Churubusco, ahí se combate el 20 de agosto, hay un combate muy intenso, el convento no cae por asaltos, tienen que rendir porque no tienen municiones, ahí capturan a los soldados del San Patricio, y a muchos los juzgan y los van a colgar, se establece un armisticio, y el día 8 de septiembre se rompe el armisticio y se combate en el Molino del Rey y en la Casa Mata, que estaban muy bien formada la línea de combate. El Molino del Rey todavía existe, la casita de 2 aguas que está ahí en donde está la Casa de los Pinos, y hay un acueducto y ahí se pone la artillería, pero en la noche Santana ordena a los que están en medio que se vayan, y los gringos, después de un combate en el que pierden más de 800 hombres, logran tomar tanto el molino como la Casa Mata. Y el día 12 empieza el asalto a Chapultepec, el día 13 cae el castillo, y se combaten las gaitas de San Come,
y como le dicen ellos, the Halls of Montezuma, al Zócalo de la Ciudad de México. Se combate 3 días, 14, 15 y 16, y ya cae la Ciudad de México en poder del invasor, y se quedan aquí hasta junio del 48. En febrero del 48 se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo por el presidente Manuel de la Peña y Peña, porque el gobierno mexicano se había retirado hacia Querétaro. Santana es destituido y tiene que irse de México, se va a Colombia, y pues ya se queda el ejército invasor aquí hasta junio del 48 y se retiran, pero antes de eso pues, se habían firmado los tratados ahí en la villa. Hay una casa antigua ahí atrás de la basílica y se firmaron, y perdemos 2,5 millones de kilómetros cuadrados y nos dan $15 millones que de compensación, pero pues, todo el mundo dice que los vendimos. No se vendió nada, es una necedad que se diga que se vendió. Nos robaron, fue un robo en despoblado, un despojo de guerra. Eso de que vendimos, no vendimos nada. Es como si le vendes un coche si hacen que le vendas un coche a un ratero con la pistola encima, pues eso no es una venta, es un asalto. Claro. Pero pues Muy bien. La historia la hacen los vencedores, ¿no? Bueno, pues sí. Y aquí preferimos olvidarnos de muchas cosas. Pues muy bien, Carlos. Creo yo que recordar este episodio de la vida nacional, en general, el conflicto con Estados Unidos, la invasión de ellos hacia acá, el combate fuerte que dio pues ahora sí que los convocados por el general Santana en su momento, las traiciones y finalmente pues la consumación del robo, como dices tú, de nuestro territorio. Sería importante que próximamente siguiéramos conversando. Queremos comentarles a los que nos escuchan que vamos a estar haciendo una serie de programas con Carlos sobre estos temas y la historia. Son apasionantes. Hay que estar leyendo mucho, buscando entender lo que sucede de una manera objetiva, sin caer en fanatismos, para que podamos entender las razones y las causas de las acciones de uno y otro bando y de todo el intríngulis político que también hay. No todo es cañones y sangre, sino también hay mucha política y hay gente que está, digamos, desde un escritorio arreglando cosas mientras otros están en el campo de batalla. Muy bien, Carlos, pues te agradecemos mucho esta conversación. Vamos a seguir pendientes aquí con nuestros amigos en nuestra página de internet del Contraargumento Televisión. ¿Alguna conclusión ya para despedirnos, Carlos? Pues hay que seguir unidos. Los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Pregúntale a Trump, ¿no? Claro. Y ahora a Biden, ¿no? Sí, muy bien. Hay que tener cuidado, porque siempre nos han visto con cierto resquemor. Acuérdate que lo que dijo Porfirio Díaz: pobre México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y ahora alguien cuyo nombre no quiero repetir dijo: ay, pobre México, o qué bueno de México, ¿no? Que estamos cerca de Dios y cerca de los Estados Unidos. Pero bueno, Dios mío. En fin. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nos quedamos con esa frase. Muchas gracias, Carlos, por tus aportaciones, tus enseñanzas. Pronto nos veremos nuevamente acá en el Contraargumento Televisión. Gracias. Que estés bien, buena tarde. Gracias por la oportunidad, que te vaya bien. A ti.